Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Nico. ¿Cómo están? Buenas Muy bien, noches, muy ¿cómo bien. están? Muy bien, Buenas gracias. noches. Buenas noches a todos. Muy bien. Lucía ya hizo favor de darnos los puntos para esta sesión y entonces vamos a comenzar. Nico, si quieres, Lucía, desconecta tu micrófono de Skype, por favor. Solamente el micrófono. Nico, entonces respira profundo y conecta con Lucía. Y para ir a un lugar mucho más específico, empieza a observar cuáles son, si hay una causa esotérica para esta situación de impaciencia, enojo y depresión. Dime qué ves. Es que desde que empezó a hablar, observé que hay como una energía blanca que la cruza todo el cuerpo, haz de cuenta como que se viniera enredando desde sus pies, sus piernas, el tronco de su cuerpo, sus manos, como si la atara hacia su pecho y su cabeza, y termina por dar vuelta aquí en lo que vendría siendo como la nuca, está el agarre. Entonces ella tiene una sensación de opresión hacia abajo, como si el cuello constantemente se lo jalaran hacia enfrente. Ajá. Y es esta energía que se podría decir que son como unas manos, pero no tienen esa configuración física, son como una energía que está enredada y agarrada detrás de la nuca de ella. Es una energía transparentosa, blanca, como si fuera un humo, pero un tanto más denso porque tiene esta capacidad de sostenerla. Ok. Sale de sus mismos pies, es como si fuera algo que saliera de su misma parte de abajo de ella. Ok. Entonces, dile a esta energía que salga y que se coloque delante de Lucía y dime qué pasa. Haz de cuenta que lo que sucede es como si la parte de atrás que está agarrada de Lucía tomara como un rostro o una forma que se desprende de lo que la tiene sujeta de ahí, y no tanto que se pone de frente, pero se presenta como en su hombro, como detrás de ella, como si desde ahí observara. Ujú. ¿Y cómo se llama? Como eche. Eche. Ok. Dile a Eche que se coloque delante de Lucía. Ya. Si haz de cuenta que se va soltando de la misma forma en la que está enredado, pero del único punto del que no se suelta es de la punta de los pies. Es como, ¿sabes? Pareciera como una sombra de ella. Ujú. O sea, no se puede despegar de ahí porque como si de ahí naciera, pero se coloca adelante, como si la sombra se posicionara adelante y enfrente de mí. Y tiene todavía esta forma como de humo, como de polvo así unido, moviéndose, y alcanza a agarrar como ciertas como facciones, pero son muy ambiguas. Es nada más como si pusiera posición para todo, pero nada se reflejara. O sea, parece como un rostro, pero sin rasgos específicos. Ok. ¿Me permites hablar con Eche? Sí. Eche. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haces con Lucía? Vivo. ¿Vives? ¿Desde cuándo vives con ella? Soy ella. Ajá. ¿Eres ella? Ujú. Ok. ¿Y por qué estás así? ¿Por qué la estás tomando? Aquí está el ancla. Ujú. ¿Y esa ancla, cómo la pusieron tú y ella? Ella es el ancla. Ujú.
Ella es la que en este momento experimenta la tierra. ¿Y tú? No estoy. No estoy ahí. ¿Y dónde estás? En su energía. Ujú. Ok. Entonces, ¿has estado siempre con ella, dices tú? Yo fui ella antes de que fuera lo que es ahora, Ujú. pero entré en un bucle. ¿En qué bucle? Es como si me repitiera en todas las existencias consecuentes. Ujú. Como si llega el punto en el que me manifiesto, a pesar de que haya una existencia física ya. Ok. ¿Esa falta de respiración que sufre Lucía es por estar tú ahí? Me ahogué. Ajá. Es parte del bucle. Siempre me estoy ahogando. Ajá. ¿Y esto de la sensación de mucha flema es por lo mismo? Es el agua. Es el agua. Y esta sensación que siente que la están ahorcando. Es la presión. Ujú. Y los zumbidos en el oído que siente es a causa de la profundidad en la que me encuentro. Ujú. Ujú. Ok. Entonces, ella dice que está siempre muy impaciente y molesta, enojada. Ella vive mi sensación de estar dentro de este espacio, de estar ahogada, Ujú. de sentir que no puede salir, Ujú. de sentir que no hay un futuro que sea esperanzador, y vive esta impaciencia, a pesar de tener una condición diferente a la mía en este momento. Se Ok. permea en su realidad Ajá. mi sensación de finalidad, como si no hubiera escapatoria, Ujú. como si no pudiera cambiar lo que vive en la actualidad, a causa de mi incapacidad de ver algo diferente más que en lo que me quedé. Entonces es por eso que ella se siente abrumada y atrapada en este momento de su vida, como que no avanza, como que no... Es muy extraña la forma en que me manifiesto en mí mismo, porque es como si fuera un programa que se activara en mi inconsciente para activar esta sensación, para lograr en ella una incomodidad. Ujú. Pero yo no me quise configurar así en mi propia energía. Ujú. Hubo un propósito externo que me mantuvo así. ¿Y cuál es ese propósito? Yo quería recordar, quería entender, quería tener las cosas más sencillas al poder comprender lo que existía y lo que vivía a mi alrededor. Así que decidí guardar una memoria en mi corazón. Decidí guardarme en mí mismo para después poderme observar, como si tomara una poca de luz de mi esencia y la depositara en una particularidad de mi genética. Pero fue más intensa la hora de mi muerte que el recuerdo que quería imprimir. Ujú. Déjame con Nicolás. Nicolás, desconecta, Nico. Desconecta, Nico. Mira. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ok. Nico, vamos Sí, a verificar el ADN de Lucía y de esta entidad que dice ser ella y luego dice ser hombre y luego dice habla como hombre y luego habla como mujer y así.
Entonces quiero que identifiques el ADN y me digas cuáles son las diferencias entre el código de Lucía y entre el código de Eche. Digamos que hay una afinidad en posicionamiento si coloco ambas genéticas sobrepuestas, Ajá. como de un 95.7%, pero es como si fuera un agregado externo, ¿sabes? Como estos dispositivos electrónicos que salen como en como de un tipo, como si fuera una marca o un estilo, pero luego se le pueden agregar como complementos. Es como si se hubiera desfragmentado un pedazo y después se hubiera agregado como un recubrimiento. ¿Sabes? Como estas cirugías que se hacen donde te falta un pedazo de piel y te la toman de otro lado para insertártela ahí. Existe ese proceso entre la división de la diferencia en su genética, como si se hubiera arrancado y después se hubiera sobrepuesto. Entonces hay una similitud y una afinidad en la compenetración, pero haber sido arrancado termina por ser algo externo. Sí. ¿Sí? Entonces no es necesariamente ella en particularidad y representa una energía masculina porque Eche es masculino, es como una vida anterior en donde sufre como un asesinato a causa de una planeación para que él muriera ahogado o muriera como en una claustrofobia intensa a través del agua, pero es como si fuera como si fuera algo planeado incluso con su autorización, como si hubiera sido un estilo de meditación o un estilo como de autoinspección a través del agua en un dispositivo. Yo veo es como una cuneta en donde la recuestan y terminan por no prestar atención a lo que está pasando y terminan muriendo. O sea, él hace ese tipo de experimentos en esa vida pasada. Sí. Qué interesante. ¿Y para qué hace esos experimentos? Observa cuál es el fin de hacer estos experimentos. ¿Será un científico? Es como para tener conciencia de lo mismo que está como experimentando. Es como si el experimento a través del agua le permitiera sentirse de manera externa, fuera del cuerpo. Y es por eso que se causa esta como desfragmentación entre las dos partes. Entonces, él es un tipo como de místico, estudia estas cosas místicas. Pues es que veo más como anotaciones, como si lo estuviera haciendo en base a la experimentación. Pero esto se ve como muy rústico, se ve como en un tiempo antes, como en una etapa en la que la tecnología no era conocida como la tecnología que tenemos ahora, era todo un poco más rústico y eran ideas como provenientes de corrientes que sí lo llevan como hacia la manifestación de las vidas, como la metafísica, como al estudio de la vida y la muerte, de lo que pasa con el cuerpo después de la muerte, de los minutos posteriores, como si de alguna forma su experimento conllevara el hecho de llevarse a provocar la muerte y revivirse o como regresar para tener las sensaciones de esta experiencia. Y anotarlas como prueba del experimento. Sí, y anotar estas sensaciones y todo, pero en esta específica experimentación, en la de su fallecimiento, la persona que era la encargada como de cuidar el proceso para que no se llevara más allá no cumplió con su parte, entonces él termina por morir, pero muere con un shock de inconsciencia porque a la hora de la separación muere separado, entonces esta parte de la esencia quiere reintegrarse a la totalidad de la genética, pero quedó como por fuera. Ok, vamos atrás en el tiempo, Nicolás, para hablar con este Edge en estos momentos en que él hace estos experimentos. ¿Sí? Entonces, observa este Edge cómo o con qué de alguna forma conecta a la hora de esta separación para experimentar eso de la muerte
y regresar en unos minutos. Es como si tuviera la conexión con unos textos que él maneja, como si toda su experimentación partiera de como unos textos que él tiene en un libro, que con tintas como atonadas al dorado, algo así. En estos libros se habla sobre el contacto con la esencia interna a través de las experiencias cercanas a la muerte, pero desde una perspectiva como metafísica, como ritualística, y él viene provocando esto en muchas personas y obtiene información, pero su experimentación a sí mismo no es como si hubiera sido demasiado larga, por eso la falta de su propia planeación al respecto, es como si él esperara al momento de la separación encontrarse con una perspectiva muchísimo más trascendental de sí mismo, pero termina como con conectar con una energía que lo distrae, que lo termina como manteniéndolo fijo y distraído al procedimiento. ¿Con qué es con lo que conecta en ese momento de la separación? Es como a primera instancia se visualiza como una flor, es como un huevo, como si fuera la mitad de un huevo, pero con terminaciones como de pétalos, es como una flor pétalos y blanca, y ahí se presenta como una entidad que se hace llamar a sí mismo así como el ser uno o lo trascendental, que lo hace que se mantenga fijo en él la vista. Como que eso es lo que lo distrae, lo que le llama la atención, la presencia como muy luminosa de esta entidad que se manifiesta ahí. Ok, se llama Uno, dice que se llama Uno. Sí, como el ser uno, haz de cuenta. Ok, ¿me dejas hablar con Uno, Nicolás? Sí, sí. Uno. También tú admiras mi magnificencia. Oye, pues cuéntame, para poderte admirar más todavía, porque pues a mí me gusta admirar a la gente, cuéntame qué es lo que yo debería de admirar de ti. El simple hecho de poder hablar conmigo certifica la existencia de algo más allá de la pura existencia física. Yo aprovecho las oportunidades para presentarme en lo que se configurará como la nueva realidad de aquellos que acceden Ajá, a lo que muchos llaman el más allá. ajá. Reclamo la posición que otorga que sea yo a quien descubran, ¿Y por qué reclamas esa posición de ser descubierto ahí? porque me permite comenzar a interactuar de otras maneras con aquellos que llegan a estos espacios. Así como esta interacción ahora. Me permite permear sus vidas, entender y procesar experiencias, crear cierto tipo de realidades que me benefician para la utilización de distintas herramientas con las que poseo de poder manifestarme. Ok. Esta de crear nuevas realidades, ¿cómo es que te has manifestado ahora en esta vida de Eche que en este momento es Lucía? Dime 5 características que tiene Lucía que demuestran tu manifestación en ella. Su perspicacia ante las sensaciones que provocan los demás, su capacidad de identificar cuando algo no es beneficioso para su entorno, su incapacidad de discernir entre aquello que es de ella y que no lo es. Y esa incapacidad de ella a ti te vuelve capaz. Es como si esta incapacidad a ti te hace capaz de estar presente en su vida. Pues simplemente me otorga la posición conveniente para poder hacer capaz lo incapaz.
Ok, ¿qué más? Faltan dos. Su deseo inllenable de experiencias. ¿Qué más? Falta una. Y su amor por el control, por la perfección, por la completa planeación de lo que le rodea. Entonces, ese control y la planeación de todo es tuyo. ¿Cuál es el fin, el propósito que has dado a Lucía en esta vida, en este momento? La experimentación de una misma vivencia en distintos niveles de frecuencia, experimentar la misma rutina en distintos niveles de aceptación, desde la forma más dolorosa a la forma más eufórica. Vivir, por ejemplo, el disfrutar un alimento en un momento en la gloria y en otro en la completa derrota, como si le permitiera tener una monopolización de sus experiencias a todos los niveles. La O, llevo a experimentarlo todo, desde lo más bajo a lo más alto. o sea, por ejemplo, en esto del alimento, a lo que te refieres, porque te pregunto porque quiero entender, es ella puede disfrutar tanto un alimento que la puede llevar a que este mismo disfrute la lleve a presentar ciertas situaciones en su vida que la estancan o que la enferman o que la, no sé. Sí, explorar los límites y las limitaciones de cada una de las experiencias para llegar a los límites tanto bajos como altos. Entonces estas sensaciones, por ejemplo, que ella me comentaba de estas situaciones emocionales, de estas tristezas profundas, de este cansancio, de este malestar, de este enojo, o sea, son estas picos emocionales que ella tiene que vivir para completar la experiencia que acordó contigo. Sí, sí, porque ella necesita tener un entendimiento completo de la fisicalidad. En el momento en el que ella se desprendió de su unidad particular genética, la única forma de volver a acoplarse y asimilarse en sí misma es a través de tener la configuración al 100% de lo experimentado. No puede tener experiencias, digamos, inconclusas o inhabilitadas. Necesita acoplarlo todo para poder volverse a acoplar. A ver, entonces estas situaciones que ella pasa, por ejemplo, con su hija, que de repente, sin ninguna razón aparente, la niña discute mucho con ella y hace acusaciones acerca de ella, de su persona, de su actuar, bastante severas, y ella no entiende lo que está pasando. Es porque en la composición de su realidad no hay error. Al final la experiencia se manifiesta en el nivel que tenga que manifestarse, pero ella nunca podrá comprometerse ni comprenderse a sí misma al nivel que los demás la comprenden, O sea, porque sus ella no puede... variaciones de pensamiento no la llevan a evaluarse a sí misma así, pero pudiera comprometerse y ser la persona que los demás observan sin ni siquiera poderse dar cuenta ella misma. Entonces, ella actúa de una manera inconsciente, de cierta forma, que los demás sí sienten, de alguna forma, vamos a decirlo así, agredidos por su forma de actuar, y ella no es consciente de que está haciendo ciertas cosas
para que los otros se sientan así. Entonces, al no Porque ser en su ella, nivel de experimentación, al ella poder prescindir de las formas más bajas y altas de cada una de las experiencias, su evaluación de la vivencia es completamente diferente. claro, Digamos que no es algo que se resienta en sí misma porque lo ha experimentado en las profundidades del dolor. Y las personas que no lo han sentido así no entienden el porqué de la frialdad de sus palabras. interesante. Entonces, esta situación que ella pasa de, por ejemplo, que no sabe manejar el dinero, que de repente le llega dinero y de repente no tiene un peso, o de repente así, esta situación de esta mala administración de forma inconsciente, porque ella no es consciente mucho de cómo es que el dinero va desapareciendo de sus manos. Es parte también de esta inconsciencia. En muchas vertientes se presenta esa inconsciencia en su vida, porque es la incapacidad de no poder dominar el presente en su totalidad. En primera, al estar experimentando un, digamos, enchufe directo con una situación experimentada mucho antes de este cuerpo físico, lo que la mantiene, digamos, desfasada de la actualidad. Al no estar completamente en dominio de su presente, la inconsciencia se manifiesta en todas las vertientes y áreas, porque no observa con sus ojos, todo lo desea experimentar a través de su mente, de su realidad. Entonces, es una persona muy mental y controladora. Sí, Entonces, esta situación de que ella dice, es que nosotros, yo con mis hermanos, siempre hemos estado unidos y ahora de repente, en cuestión de meses, todos nos vamos a separar, todos nos vamos a vivir a diferentes lugares y eso ella lo ve como algo, como una separación, como también tiene que ver con esta experiencia que ella está viviendo, esta situación de apegos, de, ¿o no? forma parte de las experiencias necesarias para poder comprender el dolor de la separación. Digamos que en este punto ella es capaz de manifestar cualquier pensamiento que sea recurrente en su mente. Ella deseaba tener a todos alejados porque sentía que tomaban demasiado de ella. Una parte de su inconsciente deseaba que dejaran de buscarla, dejaran de tomar, dejaran de seguir, dejaran de pedir. Y alejó a través de su deseo aquellas circunstancias que se repetían y que no podía sanar de manera adecuada. Ok, Pero su falta de inconsciencia, o más claro. bien la conciencia en sí misma, Ajá. no le ha permitido darse cuenta de que sus decisiones se están viviendo tal y como ella lo desea, y se enfoca en la parte negativa, la parte que se presenta posterior a cada uno de los resultados de la acción de su pensamiento. Ok, entonces para ella es mucho más fácil concentrarse en las situaciones negativas. Observar esa parte, así es. Ok, A pesar de que la escena que se encuentra delante de ella presente un 98% de afiliación y compatibilidad con su parte, digamos, más feliz, ajá. termina por observando el 2% que no es compatible a ella, que no Mm. le permite observar su realidad en la completud en la que ella deseara. Entonces Entonces, no la asimila. entonces este 2% es esta experiencia que de alguna manera la está llevando a no vivir esa realidad consciente y la está conectando contigo al final. No es necesario tanto porcentaje para poder controlar. Oh, claro, yo lo sé, porque al final de cuentas en esta inconsciencia y en esta separación, hasta con el 0.5% podrías controlar su vida, porque simplemente no está presente. ¿Qué beneficio recibes tú de todo esto?
Los momentos de inconsciencia. ¿Los momentos de qué, perdóname? De inconsciencia. Pues son todos, pues si no está presente. Esos momentos en los cuales ella incentiva el fuego de una acción que pronto llevará a una consecuencia que involucrará, digamos, un desfogue emocional. Es como preparar una bebida para terminar disfrutándola poco a poco. Ok. Esta situación que ella vive con su marido, con su pareja, en la que él, de alguna forma, cuando llega a su casa, pareciera que el carácter le cambia. Entonces, pareciera que es otra persona, es una persona como acumuladora, acumula cosas antiguas, acumula cosas viejas, y esta situación a ella pues no le gusta tanto, ¿no? Y su situación con las hijas, ella dice que se ve el esposo diferente en su casa. ¿Qué pasa ahí? Entiende que desde la perspectiva en la cual conectas conmigo, Claro. yo me encuentro en una parte de la mente de ella, una parte que me permite disasociar sus pensamientos para no mantenerla presente. Las cuestiones externas a su vida física, a su cuerpo, aquellas personas que le rodean, manifiestan energías que, digamos, se ven reflejadas ante esta inconsciencia de sí misma. Claro. Ella, a través de las generaciones de su genética, ha aprendido a contactar y mover su energía a manera que entidades que no tienen una fisicalidad consciente se manifiesten cerca de ella y la rodeen. Digamos que ella es un posicionador. Ella puede posicionar a un errante dentro del cuerpo de alguien, manifestarlo y darle una realidad, como si pudiera atraer a seres que no tienen una fisicalidad para colocarlas en las personas que se encuentran a su alrededor, para darles un sentido. Para darles un sentido. Entonces ella, por ejemplo, ciertas situaciones que pasa con su familia, con sus amigos o con sus familiares, es como si ella en el fondo los llamara, los colocara para generar estas situaciones que luego la hacen a ella sentirse incómoda y mal y de alguna manera estar queriendo controlar la situación. Entonces es una cadena que no termina. Es como si ella tuviera la capacidad de crear puertas que se abren y cierran constantemente a su alrededor. Ni siquiera una berreta de su esposo es igual a la anterior porque no es la misma energía que termina manifestando. Claro. Sí en afinidad de emoción, pero no necesariamente la misma creación. Entonces estos portales que dice que están abiertos en su casa, ella de forma inconsciente los abre y los cierra, los abre y los cierra. Sí, su pensamiento es muy fuerte. Ok, y entonces estos pensamientos estos portales que de repente ven sus hijas y les da miedo y entonces ella se preocupa mucho por las hijas, es como justificar esta preocupación de las hijas abriendo y cerrando portales para sentirse ella necesaria y presente. Y para confirmar aquel 2% que no es compatible con su realidad y darle mayor protagonismo. Ok. Déjame con Nicolás. Nicolás, desconecta. Nico. Mira. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué tal? Este nos salió bien inteligente. Sí, es como un cerebro. Sí, Es sí, así sí. también muy mental. Sí, pues bueno, porque Lucía es muy mental. Y Y se entonces, va enredando así como neuronas, así como estas conexiones neuronales, así como si no hay punto en el cual no encuentre una conexión, ¿sabes? Como si fuera una enredadera. Todas las líneas conectan con todo, o sea, el que ella vea mal a su hija está conectado con su incapacidad de tener dinero porque está conectado con la poca conformidad con la que tiene con la familia, así, sí, o sea, bailando hace todo. una red de todo. Ajá. Muy bien. Entonces, quiero que vayamos al primer momento en que como Eche conectó con esta entidad
vamos atrás en el tiempo, Nicolás, y dime cuándo fue. Fue una sesión que ella dirigió. Ella coloca es como un adolescente, como un chico, como 16 años, lo coloca en esta como pila que está hecha de piedra y le coloca esta parte de madera por encima donde nada más queda como una parte muy ligera de la nariz que queda como por arriba para una determinada respiración. Después lo termina como por ahogar por un instante. Ajá. Y lo saca del agua para que el cuerpo vuelva a respirar, pero es como si provocara un estado de coma en las personas, ¿haz de cuenta? Uh-huh. Y ahí es donde empieza a trabajar como haciendo preguntas y el cuerpo en coma empieza como a responder con ciertos estímulos y a veces como con palabras. Y ahí es donde se termina como presentando a través de frecuencias de sonido este ser, Uh-huh. que el que se hace llamar así como el ser uno, la fuente, la conciencia, y él termina como deseoso de esta información, como si supiera que este ser le va a entregar aquello que es la información vital para su conciencia. Le da esa posición. Ok. Entonces, él al trabajar fíjate qué interesante esto, él al trabajar con adolescentes, donde dice que él no ha completado su experiencia, donde este ser nos habla de crear situaciones, sus hijas son adolescentes y al final de cuentas están presentando ciertas conductas hacia ella de rechazo, es esta misma energía con la que ella trabajaba a estos adolescentes que se presenta ahora en este momento de su vida. Sí, porque te digo que es como si se activara un ciclo. Ajá. Por eso es que se activa en este momento, porque las configuraciones externas presentan como todas las características adecuadas para hacer el empalme entre esa vida de Eche y ella actual. Muy bien. Entonces, ahí es donde conectan por primera vez. Sí. Ok. ¿Me permites hablar con Eche en ese momento? Sí. Ok. Eche. ¿Eres tú otra vez, mente universal? Sí, soy tu mente universal. Suenas diferente, ¿Sí? ¿Por qué? ¿Más inteligente? más femenina. Ah, sí. ¿No te gusta? Es solo diferente. Bueno. Oye, ¿pero qué estás haciendo? No eres la misma mente, ¿Por qué no? porque si lo fueras sabrías qué hago. Estoy platicando contigo, descubriendo las experiencias de aquello que se encuentra fuera de este cuerpo, Pero es de que, aquello que tú me estás hablando. claro, pero yo te estoy preguntando qué estás haciendo porque lo estás haciendo todo mal. Por eso te estoy preguntando qué estás haciendo. Estoy confundido ahora. ¿Sí? Eso me encanta. La confusión es maravillosa. Entonces, quiero que vayamos a observar tus vidas futuras hasta este momento presente del cual yo te estoy hablando, donde serás Lucía. Y tomado de mi mano, vamos a ver todas las vidas a partir de esta vida de Eche hasta llegar a la vida de Lucía. Voy a contar y al 3 estamos de vuelta, ¿vale? 1, 2, 3. ¿Te gustó? No, me quedó una sensación horrible de dolor en el cuello. Claro, y de confusión, ¿no? O sea, porque te digo que lo estás haciendo mal. Te explico una cosa que a lo mejor no te había ¿Qué? dicho. Y entonces ahora que veo que estás haciendo las cosas pues de esa forma, me siento con la obligación de explicarte algo. Mira, pon atención. Todos formamos parte del todo.
Y en el todo conlleva lo que es en absoluto, sin buscar ninguna teoría, ninguna forma. Simplemente es porque es, ya está. Dentro de ese todo entra todo, o sea, seres extraterrestres, dioses, mentes, todos formamos parte del todo igual que tú. Entonces, no es que me tengas que ver como algo tan grande, tan maravilloso, porque lo mismo que yo te puedo enseñar, puedes acceder a eso tú conociéndote. Entonces, haciéndolo de otra manera, puedes acceder a tu propia información desde otra perspectiva, con el absoluto respeto, pues, de todo, sin necesidad de conectar con nadie. Pero ¿qué es eso externo que no soy yo que se encuentra ahí? ¿Qué es eso externo que no eres tú que se encuentra ahí? Claro, una parte de todo eres tú y tú eres parte de todo. Y si lo vamos a entender así, va a ser mucho más fácil trabajar esta sanación energética, porque si tú te diste cuenta ahora con Lucía, traes como un parche en tu ADN que no te permite vivir una realidad consciente en esta vida presente de la que te estoy hablando. Sí, Porque al como final si de me cuentas, estuviera pegando a mí mismo. exactamente, porque esta confusión la estás trayendo desde ese momento hasta este momento. Y todas esas cargas que no has logrado liberar, las presentas ahora en este momento presente de una forma angustiosa en tu vida. Sí. Entonces, fíjate, tú haz de cuenta, es como si realizas un pedido para saber ciertas cosas, cuando esas cosas, de alguna forma, tú puedes acceder a ella. Entonces, pides bienestar o pides sabiduría o pides lo que tú quieras pedir, pero al final de cuentas todo eso ya está en ti al ser parte de todo, ¿verdad? Entonces quiero que empieces a cambiar desde este momento tu estructura energética para que se consolide desde tu corazón, tu mente, tu parte genital y tu plexo. Quiero que empieces a reestructurar energéticamente y a limpiar todas las conexiones que has creado desde ese momento de eche hacia el exterior y hacia ti mismo en este bucle donde has vivido tus vidas, donde has experimentado sin salir de ahí porque no puedes asimilar la experiencia. Y dime qué haces. Primero es como si muero, Uh-huh. como si esta experiencia llega y se culmina, y un torbellino de imágenes, de residuos, de líquidos, de pensamientos me envuelven. Es como si en este momento hubiera una tormenta en mí, pero poco a poco todo comienza a agarrar un ritmo, Ok, entonces a agarra tomar un ese. conteo, Muy a bien. tener una sensación de ser adecuado en su momento y tiempo. Ajá. Entonces agarra el ritmo y entonces habla con tu cuerpo y ordénale que empiece a este intercambio de energía sea saludable y deseches todo lo que has guardado a lo largo de los tiempos y de la vida como residuos y ganchos energéticos que te atan a ese lugar en ese momento. Dime qué haces.
Es como si muchos hilos que me tenían detenido, que me tenían sujeto y de alguna forma separado de mí mismo, como ubicado en dos espacios, Ujú. se liberan y es como tengo la sensación de entrar en lo que es mi propia luz, como de entrar a una parte que se encontraba fuera, pero al mismo tiempo muy dentro de mí. Fíjate bien, quiero que empieces a delimitar y a eliminar todas las situaciones verbales que has dado como permiso, como autorización, como veneración y como devoción para que estén y se presenten y se manifiesten en tu campo. Y dime qué haces. De la parte de encima de lo que pudiera comprender como mi cabeza comienza a salir como una iluminación, como una luz de tesitura verde, como verde limón. Ujú. Es como una pasta, como si fuera un jabón, como si fuera un líquido, una sustancia que me llena, que termina reforzando como esta parte que soy yo ahora, que termino como de encontrar, como si produciera yo mismo un recubrimiento que va formando en realidad lo que soy, como el pegamento que termina de acoplar aquello que tenía despegado en mí, como si fuera mi sangre energética. Ujú. Fíjate bien, hay una línea donde manejas todos tus apegos, todos tus apegos para sentir que vas logrando cosas o sentir que vas haciendo cosas con ciertas intenciones que te colocan en una observación constante de ti mismo y de las situaciones sin adquirir la experiencia. Quiero que empieces a eliminar estos apegos, a esta forma de presentarte así en tu vida. Dime qué haces. Identifico y reconozco punzadas que tengo alrededor de todo mi cuerpo, en el antebrazo, en la entrepierna, en el pecho, en los dedos de los pies, en la frente, en las axilas, como si fueran puntos en donde se apaga un cigarro o se quema con un fierro ardiente y dejaron algún tipo de ampolla. Al reconocer e identificar estos lugares, tengo la capacidad de retirarlos como si fueran pulgas o como si fueran insectos que tuviera pegados en mí que de alguna forma succionaban o atrofiaban la comunicación de estos puntos específicos en mi energía, Fíjate como si bien, fueran cargas, como si hubiera tenido cargas receptoras que obstruían el movimiento en esas específicas zonas. ok, fíjate bien. Quiero que elimines todos los patrones emergentes que has creado para relacionar la muerte en tu vida, el sacrificio en tu vida, el dolor en tu vida, el control en tu vida, la manipulación en tu vida y en tu entorno. Y dime qué haces. Es como si cerrara distintas partes de mí mismo, como si fuera un libro, como si hubiera tenido todas las hojas sueltas y Ujú, termina por acoplarse y cerrar. ujú. Fíjate bien, elimina todas las causas esotéricas de la enfermedad que te mantienen estable en un estado emocional, clínico y de pensamiento para seguir cubriendo este círculo vicioso de mantenerte siempre de alguna forma en estos programas que te hacen expresarte y vivir al exterior como una persona
complicada, como una persona no abierta, no apreciada, que no aprecia y que no te aprecian, o sea, este tipo de situaciones, quiero que empieces a eliminar estas cosas. Dime qué es lo que haces. Es como si todos esos bloqueos se encontraran en mi habla, en Ajá, la palabra que produce mi energía, ajá, en la resonancia que crean los sonidos de aquellas cosas que digo y que interpreto cuando escucho. Es como si de mi boca salieran distintas como fragmentos negros, como pegostes, como caries que hubiera tenido incrustadas en lo que vendría siendo la energía de mi oralidad. Aquello que puedo lograr a través de lo que digo estaba obstruido por pensamientos, apegos y asociaciones con momentos que no estaba viviendo en ese momento en el presente. Decía cosas que no estaban acordes a mi pensamiento y era incongruente. ok. Fíjate bien, quiero que empieces a eliminar a nivel histórico, genético, todas las creencias básicas y heredadas que te mantienen haciéndote creer que por actuar de una forma según tu pensamiento positiva tienes resultado negativo y actuando de forma negativa tienes pensamiento negativo también, o sea que te estancan en esta situación de negatividad por esta situación genética, morfogenética e histórica de todo lo que traes de alguna manera como energía aplicada en tus vidas. Dime qué haces. Es como si observara nuevos espacios que se abren ante mi pensamiento que me permiten permear todo como desde otra perspectiva. Ajá, En este momento empiezo a percibir cómo mis pensamientos no son tan separados a la fisicalidad que ahora mismo me manifiesta. ajá. Ay, soy Lucía. Muy bien. ¿Cómo te sientes ahora? Ay, puedo mover mi cuello. Ay, siento mi pecho menos inflamado. Ujú. Siento mis manos mucho más relajadas. Muy bien. Fíjate Me siento ahora. más bonita. Ah, eso me encanta. Lucía, fíjate bien. Ahora vamos a hacer ese trabajo simultáneo en todos los niveles de existencia en los cuales has estado, estuviste y estarás. Entonces, lo primero que quiero que hagas es empezar a analizar tus sentimientos y tus pensamientos como blandos. ¿Qué quiere decir? Pensamientos creativos que crean y que se pueden manifestar sin juicio y sin provocación. Y dime qué es lo que haces. Es como si me recorriera por todo mi cuerpo una sensación como una cosquilla que va por todas mis venas, que va por toda mi sangre, que va por toda mi piel, que entra en mis sentidos, en mis oídos, mi olfato, en mi gusto, en mi tacto y en mi percepción, y todo se vuelve mucho más nítido, mucho más claro. No dudo demasiado de lo que estoy observando y entiendo la forma en la que reaccionaré a causa de eso, para poderlo incluso cambiar antes de que reaccione, Claro. para permitirme 2 o 3 segundos Ujú. de completa contemplación. Exacto, eso es maravilloso. Y entonces, en ese minuto de contemplación, quiero que entonces te programes para eliminar los miedos que te impiden actuar de forma natural. Entonces, estos miedos que te impiden actuar de forma natural, te impiden expresarte tanto verbal, tanto física, tanto emocionalmente saludable. Entonces, quiero que lo hagas ahora saludable y renovadamente fuerte. Ay, Iracema, Ay, ¿qué pasó, Lucía? a mi edad seguía queriendo complacer a todo mundo. Te digo.
que uno ya políticamente correcta a esta edad no es tanto, ¿no? Pero bueno, Y quiero seguir impregnando de antiguas ideas lo que me rodea cuando ya ni siquiera soy yo aquello antiguo. exactamente. Entonces empieza a eliminar todos estos resentimientos, todos estos remordimientos, todos estos rechazos aprendidos a lo largo de toda la vida, todos estos juicios y todas estas formas de vivirte obligada, de vivirte de alguna manera en esta autocompasión para sentirte segura, que en el fondo es pura inseguridad. Estoy observando mi cuerpo, Ujú. estoy observando lo que se encuentra a mi alrededor Ujú. y me doy cuenta de que con un simple pizca de mi atención, Ajá, todo se transforma, claro, todo tiene otra cara, todo tiene otro sentido y otra perspectiva. claro, Y porque es mucho mejor así. claro, porque la primera que tiene que cambiar eres tú. Entonces, quiero que empieces a eliminar ese sentimiento o esta emoción o esta sensación de lucha, de tener que estar luchando para poder conseguir las cosas, de tener que estar confrontando para hacerte entender, de tener que estar viviendo ciertas situaciones para poder surgir, vamos a decirlo así, porque eso al final de cuentas te limita en tu creación y en tu forma de estar de alguna manera viviendo la vida desde una perspectiva más saludable, más honesta, más clara. Ay, tengo la sensación de que todo es muchísimo más respirable Ah, muy bien. y tengo muchas ganas de escuchar música, ¿Mm? sentarme en un parque, Ujú. pintar, incluso simplemente platicar de cualquier banalidad de la vida, sin necesidad de poner una limitación Ujú. o tener que educar o tener que guiar absolutamente a nadie. Ok. En este momento no hay responsabilidad que sea más importante que yo misma. Claro. Entonces quiero que elimines todas las fronteras que tú sola te has puesto, que tú sola has hecho para limitarte. Todas estas fronteras que te mantienen atada a ti, a lo que tú crees que eres y no a lo que realmente eres. Hay una sensación de mucha paz Muy bien. que puedo percibir que nace aquí en mi pecho. Bueno, Como ir tomando conciencia en realidad de la poca responsabilidad que tengo ante lo que a mi alrededor se suscita, uh-huh, siempre y cuando sea responsable de mí misma. exacto. Ahora, fíjate bien, quiero que llames a tus hijas y a tu marido. Aquí están. Y dime cómo los ves. Ay, los veo hermosos y perfectos a cada uno como son. Perfecto. Bueno, eso me encanta. Entonces ya no ves esta situación de tanta bronca, de tanto eh, hacer, decir, en esa perfección, de alguna manera, bueno, vas en Es que no ese... sé en qué momento me llené de tantas conjeturas. Pues si no lo sabes tú, Siento imagínate que yo. me volví mi propia madre. Imagínate, ay, qué fuerte. Bueno, ahora que ya no eres tu propia madre, quiero que me digas una cosa, que nada más nos falta esto que está aquí pendiente.
esta situación de cuando hace muchos años llegaron dos mujeres a tu casa y que no les abriste y que te trae eso la duda, ¿qué pasó ahí? Cuéntame, ¿qué es lo que te angustia o te preocupa de esa situación? Tenía la sensación de no haber hecho algo que necesitaba haber concluido, como si me hubieran hecho falta tener 2 hijas más. Ah, Pero es una sensación que no se acopló a mí en ese momento. Era como si percibiera que se tocaba ante mi vida la oportunidad de tener 2 experiencias más a mi alrededor. no las aceptaste. No, no las acepté, no sentía la afinidad de seguir creciendo de esa forma. Ok, muy bien. Entonces llegaron ahí como para mostrarte ese mensaje ante ti misma. Y al final se manifestaron. Ujú. Bueno, se manifestaron tus dos hijas. En mis 2 hermosas nietas. ¿Vas a tener nietas? ¿Vas a tener dos nietas? Ya las tengo. ¿Ya las tienes? Se manifiestan aquí donde las puedo observar. Ok. ¿Y son de tu hija mayor o de tu hija menor? No me queda claro. Bueno, pero es que al final, bueno, el ver el futuro tampoco nos dice nada, ¿no? Bueno, hay que Sí, todo esperar. puede cambiar. Claro, puede cambiar porque no depende de ti, depende de lo que tus hijas vayan decidiendo. Pero bueno, qué padre, ¿no? Tener dos, la percepción de dos nietecitas, también eso está padrísimo, ¿no? ¿Y cómo te sientes de abuela cuando seas abuela? ¿Cómo te ves de abuela? Puedo llegar a ser dura por intentar reflejar algo que ni siquiera yo mismo creo. O sea, y entonces, a ver, ¿eso qué? Pero ahora tengo conciencia de eso. Ah, bueno, entonces, bueno, a lo mejor por eso se te mostró, fíjate, para que valores y aprecies a tus nietas y trabajes para ser una abuela de esas maravillosas que uno nunca olvida, ¿no? De esas abuelas que siempre están presentes en la vida de uno, aunque ya no estén con esta fisicalidad, pero siguen estando, que se acuerda uno con amor de ellas. Que educan con amor, Exactamente. Bueno, qué bonito. no Ese, con reglas. exactamente. Bueno, qué bonito que recibiste ese mensaje, ¿no? ¿Hay algo que tú quieras comentarle a esta parte física? Mira, desenredamos toda esta maraña que había en nosotros. Todo está lisito, lisito, lisito y acomodadito, Ujú, tal y como nos gusta. ujú. No nos enredemos con nada, ni nos metamos donde no nos llaman, para que esto continúe así. Perfecto. Muy bien, déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Mira, ¿Cómo estás? bien, bien, ¿Cómo te sientes? tranquilo, a gusto. Hay como un calorcito, como una sensación como de mucha placidez, como de placer, Ajá, como que hay en el ambiente de Lucía. ajá. Pero mucho más. Sí, bien, bien, bien. Ya no se siente esta presión, no se siente este ahogamiento en su Ujú. ambiente. Al contrario, es muy respirable. Ok. Y dime cómo la ves ahora energéticamente. Energéticamente, ella está posicionada en un punto en donde no hay tiempo, Ujú, como si la experiencia que ha vivido, todo lo que se acopló en su alma o en su esencia, le permitiera esta posición de observador,
¿sí? Ujú. Entonces va en su pensamiento de adelante para atrás, pero sin perder el enfoque de la conciencia del instante, porque antes se perdía en el futuro y en el pasado por no comprenderlo, pero como ahora obtiene información y la adquiere, Ujú. la utiliza en su presente. Ah, ok, lo Ahora es utilizo. más como una reserva de opción Ujú. a una disociación de pensamiento por varias opciones. Ok, Como si ahora tuviera más herramientas de donde tomarse. Y se observa, se ve, se toca, se percibe, se siente, toca su ambiente, como si hubiera decidido quitarse unos lentes que le opacaban a toda la vista. perfecto. Muy bien. Nico, ¿listo para regresar? Listo, Ira. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver y desconectado de todo y de todo, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, Dios, poderoso, creador, maravilloso, enérgico, fuerte. Respira profundo, Nico, y ve abriendo tus ojos. Nico, ¿cómo te fue? Hola, hola. Bien, bien. Ay, Lucía, Salud. ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? Ok, ok, ahí voy. Ah, ya está. Lucía, Salud. ¿sentiste algo durante la sesión? Me dieron ganas de vomitar en un momento porque como todavía he tenido esa sensación de que no puedo tragar, Ujú. que me estaba ahogando, exactamente eso era lo que he estado sintiendo y decía yo, ¿y cómo sucedió esto en unos días? No entendía. Ujú. Pero bueno, vamos a ver qué es lo único que sentí Ajá. de sensación física. Ujú. No sé, bueno, ojalá que desaparezca con el tiempo porque es, Bueno, hay que eh, darle oportunidad de que empiece todo a metabolizar, porque al final de ajá, cuentas, bueno, en la última parte donde se refleja es en nuestro cuerpo físico, y bueno, ujú, también viendo que tenemos que hacer pues nuestro trabajo personal claro, de conciencia y de responsabilidad para que estos cambios pues se den lo más rápido posible. Entonces, sí, sí, dependiendo claro, de tus propios cambios, es como vas a empezar de tu propia forma, pues, de tomar conciencia, como todo va a empezar a cambiar. Bueno, pero Lucía, ¿tú nos vas a dejar publicar la sesión? si me cubren la cara, sí, Ok, te cubro la sí, cara. sí, Entonces voy a completa. cortar la grabación. Seguimos aquí. Gracias a todos los que hacen favor de seguirnos. Gracias, Nico. Gracias, Seguimos aquí. Corto gracias. la grabación. Bye.